Ahora veremos el tema de compuertas universales, cómo implementar cada circuito lógico únicamente utilizando compuertas del tipo NAND y del tipo NOR. Por eso se llaman compuertas universales, ya que yo puedo implementar, no importa cuántas compuertas o qué tipo de compuertas tenga, yo podré implementarlo siempre y cuando utilice la nomenclatura de la NAND y la nomenclatura de la NOR. Por ejemplo, vamos con la primera función lógica que tengo aquí, representada en circuitos normales. Sí, esta función me quedaría de la siguiente forma, la vamos a poner de este lado. Me dice que hay una suma de dos min-términos, lo cual es una compuerta, en este caso OR, ¿sí? La salida es F, y el producto viene de dos compuertas del tipo NAND, del tipo AND. Sí, ahí está. Aquí llega la primera, llega la segunda a ser sumada. La primera tiene AX, ¿sí? Así tranquilamente, y la segunda consta de un inversor alimentando la segunda compuerta. Y aparece libre, ¿sí? Sin ningún inversor, y finalmente una tercera entrada que es Z. Y así sería el primer circuito, ¿sí? Ahora, si yo quiero pasar todo el circuito a términos de compuertas NAND o NOR, debo de saber lo siguiente. Debo de saber que cada compuerta, para el caso, vamos a poner aquí abajo, para el caso de crear o querer crear un inversor, ¿sí? Yo voy a empezar con la compuerta NAND. Un inversor, pues creado por compuerta NAND, va a ser de la forma siguiente. Si es una AND que contenga mínimo dos entradas, ¿sí? Viene siendo así la compuerta. Entonces las dos entradas las vamos a cortocircuitar, ¿sí? Ya sabemos que aquí la entrada del inversor, si entra un uno sale un cero. Y acá es lo mismo, veamos. Si entra un uno por uno me da uno. Invertido nos daría el cero. Y por el contrario, si entra un cero por cero me da cero. Invertido me da un uno. Entonces vemos cómo podemos implementar un inversor con pura compuerta no NAND. Ahora, si yo quiero implementar, aquí tengo compuertas del tipo, de este tipo, AND, ¿sí? AND de dos entradas, pues me basta simplemente con colocar una NAND de dos entradas, ¿sí? También, y a la salida tener un inversor. Y si quiero realizar el inversor con pura compuerta del tipo NAND, tengo que poner la implementación primera del inversor, así. Ya sé que aquí lo que está haciendo es una inversión y luego aquí vuelve a invertir. Entonces el producto me va a quedar exactamente igual a como sería en una compuerta del tipo AND. Y para el tipo de las compuertas, para ejemplificar una compuerta del tipo OR, sería lo siguiente. Si yo quiero sustituir una compuerta del tipo OR de dos entradas, el equivalente sería dos inversores formados en compuerta NAND, como se puede ver, así, cortocircuitados, la primera entrada, otro inversor de compuerta NAND, entradas cortocircuitadas, y finalmente una compuerta así, del tipo NAND. Y ahí estaría mi inversor. Entonces yo tendría ya así de esa forma nuestro inversor, nuestro circuito OR, sustituyendo a la compuerta OR. Este circuito me produce exactamente la misma combinación de a la salida, o la función a la salida. Entonces ya sabiendo todo esto, podemos implementar el circuito. Sí, es importante memorizar estas conversiones de compuertas. Se pueden hacer gracias al álgebra de Boole tranquilamente. Entonces vamos a implementar nuestro circuito. Vamos a poner de este lado, ¿sí? Entonces tenemos que la primera compuerta es una, ¿sí? Es una NAND. Es una AND, perdón. Entonces tendría que poner mis dos entradas, ¿sí? Ponerlo acá. La compuerta sería una NAND, ¿sí? Vendría así. Y a la salida, cortocircuitando dos entradas de un inversor conformado con compuerta AND, NAND. Ahí está. Entonces sería aquí X, Y. Aquí veo que X lleva un inversor. Entonces hay que ponerlo con una compuerta
del tipo NAND. Ahí está mi inversor implementado que va a entrar a una función AND de nuevo. Entonces aquí vienen dos entradas que van a ser por una compuerta AND cortocircuitada, la compuerta NAND conformada como inversor y finalmente sí, la otra entrada, ahí está, Z. Y luego tengo una compuerta del tipo OR. Para la compuerta del tipo OR sabemos que las primeras dos entradas serían inversores. Entonces tendría que tener un inversor en compuerta AND, NAND, así. Aquí igual otro inversor, ¿sí? Y finalmente una compuerta del tipo NAND, así a la salida. Y así estaría implementada. Podemos verlo aquí por medio de bloques. Este bloque es mi compuerta AND, la primera. Este otro bloque me conforma la otra compuerta AND, que está aquí abajo. Y este simplemente es el inversor. Finalmente el último bloque, que se ve ya las últimas compuertas, son la compuerta OR en función. Ahora, como podemos ver, hay compuertas que se repiten. Aquí tengo inversor, inversor, inversor. Entonces puedo anular porque las entradas aparecen dos inversores. Entonces el circuito redibujado y simplificado me quedaría de la siguiente forma. Sería mi primer compuerta ahí. Estas dos se anulan. Va a ser un simple cable, ¿sí? Que va a terminar en una compuerta NAND. Ahí está. Esto sería mi XY. Aquí tendría que aparecer el inversor. Este existe normalmente, ahí está. Y luego la compuerta AND. Así. Ahí está. Aquí aparece un cable, porque estos dos se anulan al momento de invertirse doble vez. Y finalmente la entrada Z. Y así tendría mi circuito implementado con compuertas NAND. Intentando resumir el ejemplo anterior, tenemos una tabla equivalente de compuertas NAND y NOR. De este lado, a la izquierda, las equivalentes de la NAND, ¿sí? Un inversor lo vamos a representar como una AND de dos entradas cortocircuitadas, haciendo una y una salida. La compuerta AND va a ser dos NAND en cascada, una que va a estar como NAND y la otra va a estar como inversor, ¿sí? Para poder invertir la salida. Y una OR la vamos a representar como dos inversores implementados con NAND, ¿sí? Y finalmente una NAND a la salida. Del otro lado tenemos funciones muy duales. Un inversor va a ser una compuerta del tipo NOR con las dos entradas cortocircuitadas formando una sola. La AND van a ser dos inversores formados con compuertas NOR y una NOR al final. Y finalmente la OR va a ser simplemente una NOR de dos entradas y a la salida una NOR implementada como inversor para complementar la salida. Y ahí tenemos los circuitos equivalentes, habrá que memorizarlos, ¿sí? Lo podemos deducir por álgebra booleana, estos son los equivalentes. Cualquier circuito puede quedar implementado únicamente ya sea con compuertas NAND, ¿sí? Puramente, o su dual en compuertas NOR.